Bien, y ahora nosotros continuamos en Medicina al Día y le damos la bienvenida al doctor Carlos Arellano Pérez, nuestro gastroenterólogo, además de otras especialidades más que tiene por acá y que hemos ido platicando. El día de hoy vamos a hablar de la incontinencia anal. Así es. Que esto es muy interesante. ¿Por qué puede llegar a pasar todo esto? ¿Nos puedes explicar así brevemente? Tenemos una serie de preguntas, muchas de nuestro público, porque esto es interesante. Sí, gracias. Bueno, buenos días antes de todo. La incontinencia anal o fecal es una enfermedad en la cual hay una relajación de los esfínteres anales y esto ocasiona que haya una deposición pues involuntaria. Esto puede ser visto en pacientes, por ejemplo, del sexo femenino, que después de tener un parto vaginal, al momento de que se hace la episiotomía o el corte para ampliar un poquito más el canal vaginal, haya una lesión de los esfínteres anales. Que esa podría ser una de las causas. Exacto. Pero el público pregunta, y tenemos aquí varias situaciones interesantes. Dice, me operaron de hemorroides, ¿esto puede ocasionar una incontinencia? Sí, así es. Es un poco raro que se presente esto, pero en manos inexpertas sí se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Pues bueno, porque se le puede lesionar tanto el esfínter interno como el esfínter externo, ramas del esfínter externo, o también en cirugías con láser, por ejemplo, también hay que tener mucho cuidado porque el láser se irradia la luz, ¿verdad? Y entonces eso puede ocasionar algún daño de las fibras musculares del esfínter externo. Otra de las preguntas de nuestro público sería, ¿me operaron de fístula? ¿Esto también podría causar? Sí, las fístulas, como ya hablamos en el tema de fístulas, se dividen en simples y complejas. Las simples no hay ningún problema, no afectan ningún esfínter, pero las complejas afectan totalmente los esfínteres del ano, tanto el interno como el externo. Hay que tener cuidado aquí porque cuando hay una afección de las fibras musculares del esfínter externo, nosotros no podemos cortar ese esfínter, aunque tenemos la necesidad de que se rasgue o se haga un curetaje, pero nosotros no lo hacemos de otra forma, mediante una sutura. Que es interesante. Ahorita nos hablábamos de la cuestión del parto, cuando es necesario hacer una incisión, ¿verdad? Para poder abrir el canal un poco más y el bebito salga. Pero ¿qué pasaría si fue un parto natural? Si fue el parto natural, no pasó nada, ¿esto podría causarla? Sí, hay cierto porcentaje de las incontinencias que se generan por aumentos de la presión intraabdominal. ¿Qué es eso? El esfuerzo al defecar, el pujo. Sí, en defensa, nuestro organismo responde a un estreñimiento muy constante e intenso, relajándose él solo por una afección de los nervios pudendos. Entonces, no es frecuente la pregunta que me haces, pero sí puede llegarse a presentar. Ahora, es mejor siempre hacer una incisión recta por parte del ginecólogo, una incisión controlada, que un desgarro que se haga la paciente. Natural, sí, porque pueden ser lesiones en zigzag y es muy difícil reparar. Se repara, pero se va a ver una estenosis anal también. Bueno, antes de pasar a las soluciones, ahorita mencionabas el estreñimiento. Una persona que es regularmente estreñida, ¿esto podría causar también la incontinencia? Sí, así es. En defensa de nuestro propio organismo, los esfínteres tienden a relajarse. Incluso después de mucho estreñimiento, hay dos enfermedades que se pueden presentar. Un prolapso rectal, que es la salida de todo el recto por medio del ano, y la otra es un rectocele, que es una herniación del recto hacia la parte anterior del organismo y se protruye hacia la vagina. Okay. Exacto. Pues hay que estar muy pendiente de todo esto. Bueno, hemos hablado todo de la tragedia y todo lo dramático, ¿verdad? Pero ¿existe una solución real, directa para todo esto? Así es, sí, por supuesto. Antes que nada hay que tratar de hacer unos métodos de diagnóstico, ¿verdad? El método de diagnóstico principal obviamente es el tacto rectal, mediante la inspección también. El siguiente paso sería hacer algún ultrasonido endoanal, el ultrasonido proctológico. ¿Para qué? Para evaluar la función de las fibras musculares de los esfínteres. Puede ser una lesión del esfínter interno, del esfínter externo, o puede ser una angulación menor del esfínter que se llama puborectal también, que se relaja tanto que el recto pues está ahora sí derecho. Exacto, entonces se evacúa y el paciente se defeca solo. También hay otro que es la colonoscopía también, es otro método de diagnóstico. Hay otro estudio también que es la manometría anorrectal, la electromiografía también, para evaluar. Que sí hay maneras de poderlo evaluar para poder dar una solución práctica y correcta, doctor. Sí, muchísimas gracias. Sí,
Perfecto, gracias. Gracias por platicarnos de todo esto porque es interesante. Sí. En pantalla está toda la información. Si usted está padeciendo eso, se está tardando en buscar la solución y tenemos a nuestro experto en casa. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más.